Manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 24. El marquesado de Zárate. Aunque el invierno seguía instalado en el valle, había amanecido un día más propio de la estación primaveral. Igor, Iker, Ander y Aritz se disponían, como muchas mañanas de sábado, a dar un paseo con sus bicicletas. Tomaron la carretera rumbo a la vecina localidad de Zárate. Tras remontar la pronunciada rampa que atraviesa el pueblo, llegaron hasta el lavadero, cuyo estanque se llena con el agua de un limpio manantial que brota en las inmediaciones. Los jóvenes, acalorados por el esfuerzo, bebieron hasta calmar su sed. Estos lavaderos son balsas artificiales fabricadas en piedra y anchos bordes del mismo material. Se construían en los cursos cercanos a manantiales, haciendo entrar el agua por uno de sus lados hasta su rebose, contando con desagüe en el lado opuesto. Los habitantes del pueblo lavaban allí sus prendas, frotándolas en las piedras de su perímetro. Muchos de ellos, como es este caso, estaban cubiertos por tejados, para hacer un poco más llevadera la difícil tarea en pleno invierno, al usar agua casi congelada. Los cuatro amigos se encontraban sentados en su borde cuando fueron abordados por los gritos de una anciana de largos cabellos blancos, tez pálida con profundas arrugas, ojos tan claros que parecían transparentes y nariz aguileña. Descendía por el camino proveniente del monte, situado a la derecha del pilón. Su andar era asimétrico, ayudada por un bastón. Vestía una falda negra con un delantal del mismo color e iba abrigada con un viejo y desteñido chubasquero azul. «Fuera, muchachos, no podéis estar ahí», les gritaba a la par que con gesto amenazante levantaba el bastón. Los chicos se separaron unos metros del lugar, mirándose entre ellos, esbozando una sonrisa de complicidad, pues a pesar de no entender nada, tampoco buscaban conflicto alguno. La anciana se sentó en el borde y, apoyada en el cayado, oteaba el horizonte con un gesto de mirada perdida. Enseguida entendieron que aquella mujer sufría algún tipo de demencia. De todo el grupo, Ander era posiblemente el más compasivo y empático, por lo que tomó la iniciativa y se aproximó hasta la anciana. «Buenos días, señora. ¿Podemos ayudarla en algo?», preguntó a la mujer. Ella le miró con gesto desconfiado, respondiendo: «No, nadie me puede ayudar. Todo lo que veis aquí me pertenece. Mi nombre es Naroa y soy la menor de una familia de 12 hermanos. Mi padre, el marqués de Zárate, murió presa de un oso de las cavernas que habitaba en una cueva cerca de aquí, y desde entonces me quedé sola. Tras su muerte destruyeron nuestro castillo, sus almenas, sus salones, su capilla, incluso las murallas, vendiendo después nuestras tierras a otras gentes. Esto que veis», decía señalando con su dedo índice el lavadero, «era el estanque del jardín donde teníamos peces, y mis hermanos y yo jugábamos en él», respondió hablando muy deprisa, con ademanes propios de una mente desequilibrada. Ander se acercó un poco más, pues ahora sí estaba conmovido. «¿Vosotros no me creéis tampoco, a qué no?», les preguntó poniéndose de pie, mirando al resto de jóvenes que se mantenía separado contemplando la escena, y siguió diciendo: «Os mostraré cómo llevo razón. Ayudadme», les ordenó mientras se dirigía a una de las esquinas del pilón. Con aprietos, debido a su torpe movilidad, se agachó extrayendo una piedra con forma de baldosa que recubría la balsa. «Mira, jovenzuelo, aquí debajo verás una inscripción que hizo mi padre el año que construyó el estanque», dijo la anciana. Ander, tal como le indicó, se tumbó en el suelo y miró en la piedra de la cual estaba formada la balsa. Había una inscripción donde se podía leer: «Castillo del Marqués de Zárate, año 1365». Ander se incorporó mirando a la anciana con asombro. «¿Has leído lo que pone? ¿Lo has visto?»,
preguntó con tono malhumorado la mujer. Ander dio un paso atrás, miró a sus compañeros y respondió: «Sí, señora. Lo he visto», dijo el joven. «¿Qué pone Ander?», preguntó Aritz y continuó diciendo: «Yo también quiero verlo», aseveró. No solo él, sino que los otros dos muchachos también se acercaron para leer la inscripción con sus propios ojos. «Y eso no es todo», habló otra vez la anciana, aproximándose en esta ocasión a una losa situada a unos metros del lavadero. Con el pie limpió como pudo su superficie, apareciendo allí unas marcas que perfectamente podían corresponder a las garras de un animal, aunque el paso del tiempo había obrado difuminándolas. «Estas son las marcas que dejó el oso que se llevó a mi padre», dijo la anciana, clavando su mirada en el suelo. Iker se agachó limpiando con su mano el yacimiento para ver si podía distinguir las formas con más claridad. Aquel relato empezaba a tomar un cariz de cierta veracidad para ellos, surgiéndoles varias preguntas. ¿Quién era esa señora que decía ser hija de alguien que habitó allí hacía 6 siglos? ¿De dónde había salido y dónde vivía? Desde el principio de los tiempos, los bosques han supuesto refugio y alimento para nuestra especie. Y estaba claro que el Gorbea y sus macizos ocultaban historias de supervivencia y lucha, primero contra las bestias y después contra miembros de nuestra misma especie. Tras aquella conversación, la mujer se sumió en un absoluto silencio, y como si los chicos hubieran desaparecido, tomó rumbo hacia el camino de donde vino ayudada de su bastón, desapareciendo muy pronto de su visión. Los 4 amigos habían quedado impresionados por el extraño episodio, y casi sin mediar palabra, decidieron regresar a Sarria. Una vez en el pueblo detuvieron sus bicicletas. Quizá el libro de los secretos de Zuya contenga alguna explicación sobre lo que acabamos de vivir. Lo buscaré, y os digo, habló Aritz a sus compañeros, despidiéndose del grupo. Una vez en su habitación tomó el libro, pasando las páginas poco a poco, buscando en los enunciados de cada capítulo algo relacionado con lo que habían vivido. Restaban pocas páginas para finalizar el ejemplar, y allí estaba exactamente lo que buscaba. Uno de los últimos capítulos tenía por título El marquesado de Zárate, y decía así: a mediados del siglo XIV, un rico noble fue premiado por el rey de la época, nombrándole Marqués de Zárate, un título que llevaba emparejada la posesión de la colina de ese mismo nombre. El marqués construyó en lo alto de la misma un castillo amurallado con jardines y estanques. Se casó con una bella joven del valle, aunque era repudiada por sus vecinos, pues se le atribuían poderes de bruja. Tuvieron 11 hijos varones y una niña a la que llamaron Naroa. El marqués era muy diestro en el arte de la caza, por lo que casi todos los días se internaba en el bosque a lomos de su caballo, guiado por su jauría de sabuesos bien entrenados y acompañado por sus hijos que, conforme iban creciendo, convirtiéndose en adolescentes, se unían al grupo. Desde las lomas de Zárate hasta el monte Gorbea, iban dando muerte a todo animal que se moviera. El marqués no tuvo en cuenta que sus hijos no poseían sus mismas cualidades, y en una ocasión en la que la niebla cubría el bosque, uno de ellos atravesó con su flecha el pecho de una mujer que allí se encontraba, confundiéndola con un ciervo, pues se hallaba entre acebos. Al darse cuenta el fallido cazador de su tropelía, y para no ser descubierto, cargó a la fallecida en su montura y la trasladó hasta la cima de Pagolucieta, una gran cueva vertical, a donde arrojó su cadáver sin la menor compasión, no desvelando a nadie lo ocurrido. Tras aquella despiadada acción, la suerte de los cazadores cambió. Por el bosque rondaba una manada de lobos gigantes, una especie extinguida nunca vista antes, quienes cazaban las presas que, hasta entonces, ellos habían perseguido, esquilmando la fauna.
El marqués y su familia comenzaron a pasar hambre, pues ya no había animales que matar, por lo que decidieron cazar a los cazadores. Sus flechas y sus arcos no eran suficientemente letales para matar a aquellas bestias. Un día caluroso de verano, prendieron fuego al bosque con la intención de exterminarlos o hacerles huir. El incendio fue tal que se extendió a consecuencia del viento, llegando hasta el castillo. Las llamas eran imparables, atravesando incluso las murallas, creando una tóxica nube de humo que provocó el fallecimiento por asfixia de 12 de los 14 componentes de la familia. Tan solo salvaron su vida el marqués y la hija menor Naroa, quienes eludieron el fatídico final, porque tuvieron la oportunidad de introducirse en el estanque del jardín. El fuego devastó todo lo que encontró en su camino, convirtiendo en cenizas todas las construcciones. Su esposa, ya moribunda, antes de expirar asfixiada, le desveló como en sus sueños vio que uno de sus hijos había acabado con la vida de una bruja en el bosque, sin mostrar el menor arrepentimiento. Por ello el resto de las brujas realizaron un conjuro con el que revivieron a bestias como lobos gigantes y osos de las cavernas, los depredadores más poderosos del planeta. A través de ellos, se servirían para vengarse y castigar a los cazadores por semejante afrenta. Tras el incendio, padre e hija sobrevivieron viviendo como pudieron entre las ruinas del infortunado castillo. Cada mañana, el marqués ascendía al bosque para conseguir alimento. El hombre estaba atormentado por lo sucedido, por lo que enloqueció abandonando los cuidados de su hija. Cuentan que, una noche, un gran oso de las cavernas, 3 veces más grande de los que habitualmente vivían en el bosque, bajó del monte, entrando en la improvisada choza de las ruinas donde moraban padre e hija. El hombre trató de defenderse con su espada, pero el oso, de un zarpazo en el cuello, acabó con su vida, dejando también impresas las huellas de sus potentes garras en el suelo del lugar. Unos pastores encontraron el cadáver del marqués a los pocos días. Sin embargo, nunca hallaron el de la joven Naroa. Dice la leyenda que el oso se la llevó consigo arrojándose con ella al lugar de donde provino, la cima de Pagolucieta. Nunca más divisaron bestias como aquellas, recobrando el bosque la normalidad de su fauna. Otras leyendas populares afirman también que la joven Naroa heredó los poderes de su madre, siendo rescatada por sus congéneres, las brujas del bosque con las que creció y envejeció, siendo vista alguna vez con aspecto de anciana sentada en el lavadero, lo que cuentan había constituido en su tiempo un estanque situado en el jardín del malogrado castillo del marqués. Aritz cerró el libro con una nueva incertidumbre, pues según esas letras, las brujas existen y habitan muy cerca de su casa, mostrándose en ocasiones entre nosotros, dotadas de poderes y sabiduría ancestral, conocimiento que posiblemente pudiera ser útil a nuestra civilización en muchas ocasiones.